Good morning. Welcome to this IKY Kankuebs yoga class in this day of 12-ish. Buenos días, bienvenidos a su clase de IKY Kankuebs Yoga el día de hoy en 12-ish. Today our IKY Drishti will be based in physical movement, in the body movement. Hoy el IKY Drishti va a estar basado en el movimiento físico. Mainly in the movement of in the joints. Especialmente el movimiento de las articulaciones. Then please assume your meditation posture, the meditation posture that is comfortable for you. Organiza la postura de meditación que sea cómoda para ti. Mainly swastikasana. Y sobre todo pues la swastikasana. And remove your glutes from your sit bones. Retira los glúteos de los isquiones. Your thighs from your hip joints. Los muslos de las articulaciones de las caderas. And if you are doing swastikasana, align your heels with your belly button. Si estás en swastikasana, alinea los talones con el ombligo. Turning your soles toward the ceiling. Girando las plantas hacia el cielo. Then support your wrist, forearms or hands on your knees. Apoya las muñecas, antebrazos o manos sobre tus rodillas. And bend or fold your index fingers below your thumbs. Y dobla los dedos índices en los pulgares. Close your eyes. Ojos cerrados. Bring your attention to yourself. Lleva la atención a ti. Feel your whole body. Siente todo el cuerpo. And release it. Y relaja. In the beginning, you do a general relaxation of your whole body. En un principio, haz una relajación general de todo el cuerpo. And now, release your low abdomen. Y ahora relaja tu abdomen bajo. Your shoulders and arms. Tus hombros y brazos. And bring your attention to your lower limbs. Lleva la atención a tus miembros inferiores. And feel it. Siéntelos. Feel its supports on the ground. Siente sus apoyos sobre el suelo. Including the pelvis, the support of the pelvis on the ground. Incluyendo el apoyo de la pelvis sobre el suelo. Then try to feel which parts of your lower limbs are supported on the floor or touching the floor. Trata de sentir qué partes de tus miembros inferiores están en contacto o tocan el suelo. And bring your attention now to the ankles. Lleva tu atención a tus tobillos. Feel the ankles. Siente los tobillos. Try to feel the shape of the ankles. Trata de sentir su forma. And how the ankles are related with the ground. Y cómo los tobillos se relacionan con el suelo. Now bring your attention to your knees. Ahora lleva la atención a tus rodillas. Feel your knees. Siente tus rodillas. Feel the shape of your knees. Siente la forma de tus rodillas. And feel the way your knees are related with the floor. Y siente la forma en la que tus rodillas se relacionan con el suelo. Now bring your attention to your hip joints. Ahora lleva la atención a tus caderas. Feel the hip joints. Siente tus caderas. Its shape. Su forma. Its size. Su tamaño. Where are located the hip joints? ¿Dónde se ubican tus caderas? What are the hip joints? ¿Qué son las caderas? And feel how they are related with the ground. Y siente cómo se relacionan con el suelo. Which part of the hip joints are in contact or supported on the floor? ¿Qué partes de tus caderas están apoyadas o en contacto con el suelo? Now bring your attention to your shoulders. Ahora lleva la atención a tus hombros. Feel your shoulders. Siente tus hombros. Feel its shape.
Siente su forma. its size. Su tamaño. Now do the same with your elbows. Ahora haz lo mismo con tus codos. Feel the shape of the elbows. Siente la forma de tus codos. And now with the wrist. Y ahora tus muñecas. Feel the wrist. Siente las muñecas. Feel the way they are supported on your knees. Siente cómo se apoyan sobre tus rodillas. Possibly supported in a direct way, Posiblemente apoyadas de manera directa or through the forearms, o a través de los antebrazos or through the hands. o a través de las manos. Okay. Feel its shapes, Siente sus formas, size. sus tamaños. And again, bring your attention to your ankles. Y de nuevo lleva la atención a tus tobillos. Feel the complete space that occupies your ankles. Siente el espacio que ocupan tus tobillos. Feel inside Siéntelos por dentro. its inner shape, its inner shape, La forma interna, su forma interna. and release it. Y relaja. Bring the attention to your knees. Lleva la atención a la rodilla. Feel its inner shape Siente su forma interna. and release it. Y relaja. Now bring your attention to your hip joints. Ahora lleva la atención a tus caderas. Feel its inner shape Siente su forma interna. and release it. Y relaja. Release the hip joints from its inner space. Relaja tus caderas desde su espacio interno. Now feel the shoulders again. De nuevo, siente tus hombros. Feel its inner space, Siente su espacio interno. its inner shape, Su forma interna. and release it. Y relaja. Release the inner shape of the elbows. Relaja la forma interna de tus codos. Release the inner shape of your wrist. Relaja la forma interna de tus muñecas. Now feel your whole body again Ahora vuelve a sentir todo tu cuerpo. and release your whole body from your main joints. Y relaja todo tu cuerpo desde tus articulaciones mayores. Feel that from your joints comes a relaxation experience that moves through your body, relaxing your body. Siente que desde tus articulaciones una experiencia de relajación se distribuye hacia todo tu cuerpo y se mueve hacia todo el cuerpo. Relajando. Relaja. And now feel the spine, Ahora siente la columna, connected with the neck. conectada con el cuello. Release the spine, Relaja la columna. feel its shape and relax, and release its shape and relax its shape. Siente su forma y relaja su forma. Connect your breath Conecta con tu respiración and begin to perform the complete breathing. y empieza a realizar respiración completa. In a way that when you inhale, you feel that you are filling up your complete trunk with the inhalation. De tal forma que cuando inhalas sientes llenar todo tu tronco con esa inhalación. And with the exhalation, you release the air from your trunk
deflating it. Y con exhalación liberas el aire de tu tronco, desinflando. Then with the inhalation, inflate your trunk with air. Con la inhalación inflas tu tronco de aire. When you exhale, deflate it. Y cuando exhalas lo desinflas. But think that with the inhalation, while you inflate your trunk, you are also feeling the sensation in your main joints. Pero piensa que cuando inhalas, inflando todo tu tronco, también tienes esa sensación de inflado en tus articulaciones mayores. And when you exhale, deflating the trunk, you feel that sensation also happens in your main joints. Y cuando exhalas, desinflando tu tronco, sientes esa sensación también suceder en tus articulaciones mayores. Then in the inhalation, during the inhalation, you inflate your trunk physically, but you feel that your main joints also inflates. Durante la inhalación, inflas todo tu tronco de manera física, pero además también sientes inflar tus articulaciones mayores. And the same happens with the exhalation. Y lo mismo sucede en la exhalación, In the main joints, en las articulaciones mayores. ankles, Tobillos, knees, rodillas, hip joints, caderas, shoulders, hombros, elbows, codos, wrist, muñecas, and include the spine and the neck. e incluye la columna y el cuello. Then each time clarify more and more the connection with your main joints. Entonces, cada vez clarificas más y más la conexión con tus articulaciones mayores. And from this sensation of the main joints, you will vibrate 3 times the Om mantra. Desde esta sensación con las articulaciones mayores vas a vibrar 3 veces el mantra Om. Trying to vibrate to produce the vibration on your main joints. Trata de generar esta vibración en tus articulaciones mayores. Inhale. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale very deep, and with the exhalation, you root your palms in front of your chest in pranayama. Inhala profundamente y al exhalar, junta las palmas de las manos frente al pecho en pranayama. Again, support your wrists, forearm, hands on your knees. De nuevo, lleva las muñecas, antebrazos, manos sobre tus rodillas. First Kankueb. Primer Kankueb. Inhale, expanding the abdomen and opening the chest and exhaling the head. Inhala expandiendo el abdomen, abriendo el pecho y levantando la cabeza. Exhale, bending the head, emerging the chest, and contracting a little bit the abdomen. Exhala, inclinando la cabeza, hundiendo el pecho y contrayendo un poquitico el abdomen. Do it over and over again. Hazlo una y otra vez. But while Pero mientras lo haces, feel the main joints, siente tus articulaciones mayores. ankles, Tobillos, knees, rodillas, hip joints, caderas, shoulders, hombros, elbows, codos, wrist, muñecas, neck from the spine. cuello desde la columna. Do it over and over again. Hazlo una y otra vez. And your mind is focused in the movement of your joints. Tu mente está enfocada en el movimiento de tus articulaciones.
If you want to include the IKY pranayama, we'll do it. Si quieres incluir el IKY pranayama, hazlo. And now, bring all your attention up to your hip joints. Lleva ahora toda la atención a tus caderas And feel the movement of your hip joints. y siente el movimiento en tus caderas. Then, can you do the first Kankueb, doing emphasis in the movement of the right hip joint? Entonces puedes hacer el primer patrón del Kankueb enfatizando el movimiento desde la cadera derecha. Then you bring a little bit your weight towards your right hip joint. Entonces el peso se dirige un poco hacia la cadera derecha. And the pelvis do its anteversion and the anterior and the posterior pelvic tilt from the right hip joint. Y la pelvis se va en anteversión y retroversión desde la cadera derecha. But the right leg is relaxed. Pero la pierna derecha está relajada. And now do the first Kankueb from the awareness of the left hip joint. Y ahora haz el primer patrón del Kankueb desde la conciencia de la cadera izquierda. Then you bend or you flex your body exhaling and you extend your body inhaling. Entonces doblas tu cuerpo, te flexionas exhalando y extiendes tu cuerpo inhalando. And this is very useful to bring flexibility and relaxation to the muscular and anatomical system of the joints, of the hip joints. Y esto es excelente para traer relajación y movilidad al sistema anatómico de las articulaciones. De las caderas. De las caderas. Okay, next time you exhale, stop. La próxima vez que exhales, para. Bring your right hand to the floor, towards the right side, and bring the left foot backward. Mano derecha al piso y lleva el pie izquierdo atrás. And support your left hand on your left thigh. Mano izquierda en el muslo izquierdo. Lift your head in a circle toward the right side. Levanta la cabeza en un círculo por el lado derecho. And bring the head down through a circle in the left side. Baja la cabeza completando el círculo por el lado izquierdo. Perform the second Kankueb from the feeling of the movement of all the main joints. Realiza el segundo patrón del Kankueb desde la sensación de las articulaciones mayores. Feel how that joint moves. Siente cómo esas articulaciones se mueven. Then you are focused on the Entonces, main joints. entonces estás enfocado en tus articulaciones mayores. Next time you bend the head, La próxima vez que inclines la cabeza, stop. para. And bring the left hand towards the right side of your body to the ground, and bend your elbows to bring the head towards the ground. Lleva la mano izquierda al piso, al lado derecho del cuerpo y dobla los codos. Third Kankueb. Van a llevar la cabeza hacia el piso en un tercer Kankueb. Then you straighten your body. Entonces ahí le alargas el cuerpo, Open the chest with the head and straight and lengthen your elbows. alargas el tronco abriendo el pecho y levantando la cabeza y alargas tus codos. The sensation is that you are emerging on the ground. La sensación es que te estás sumergiendo en el suelo. Then you can begin to move in different directions towards the right side. Y ahí puedes empezar a moverte en diferentes direcciones en el lado derecho. Then you can go with your hands Entonces puedes caminar con tus manos and still feeling the movement on your main joints. y sigues sintiendo el movimiento en tus articulaciones mayores. Even you can move towards the center, toward the front line. Incluso puedes moverte más hacia el centro, hacia la línea frontal. And even people that is very mobile can go a little bit towards the left. Y aquellos que pues, son muy móviles pueden también ir hacia la izquierda.
Okay. And next time you emerge, bending your body, Y la próxima vez que te sumerjas, doblando el cuerpo, stop. para. Support your trunk on your right thigh Apoya el tronco en el muslo derecho and lengthen your arms y alarga tus brazos. in sept En sthairyam. the resting cow posture. La vaca en reposo. And again, perform the complete breathing. De nuevo, realiza respiración completa. If you want, with the pranayama, Si quieres, con ujjayi pranayama. feeling that each time you inhale, you are inflating the main joints accompanying the trunk. Sintiendo que cada vez que inhalas, inflas las articulaciones mayores, acompañando el inflado del tronco. And when you exhale, you feel that the joints releases or deflates. Y cuando exhalas, sientes que las articulaciones se relajan y se desinflan. Now turn in a way that you can support the right side of your torso on your right thigh. Y ahora gira de tal forma que puedas apoyar el lado derecho de tu torso en el muslo derecho. Or if you need to use your right arm to support you, do it. O si necesitas usar el brazo derecho para apoyarte, hazlo. The arms are lengthened in the same direction of the head. Los brazos están alargados en la misma dirección de la cabeza. And lift the left arm toward the ceiling. Levanta el brazo izquierdo hacia el cielo. Bend or fold your index finger below your thumb. Dobla tu dedo índice debajo del pulgar. Support your head on your right arm. Apoyas la cabeza sobre el brazo derecho. Breath very deep. Respira profundamente, Feeling that you are inflating the joints. sintiendo que inflas las articulaciones. And pushing the left thigh against the floor and the right thigh against the floor and the right hip joint. Stand up. Y empujando el muslo derecho y la cadera derecha contra el suelo, Lift your trunk. levanta el tronco. Open your arms to the heaven. Abre tus brazos hacia el cielo. The Kankuebs bring the palms together in front of your chest. En un cuculcán traes las palmas juntas al frente del pecho. And change the legs. Cambia las piernas. Now the left leg forward, the right leg backward. La pierna izquierda hacia adelante, la pierna derecha hacia atrás. The left hand is supported on the floor. La mano izquierda está apoyada en el suelo. The right hand on the right thigh. Y la mano derecha en el muslo derecho. Give the weight to the left arm. Lleva el peso al brazo izquierdo. And second Kankueb, lifting the head towards the left side. Segundo patrón del Kankuebs, subiendo la cabeza por el hombro izquierdo. And bringing the head down in a circle from the right side. Y bajando la cabeza por el lado derecho en un círculo. Do it over and over again. Hazlo una y otra vez. Feel the movement from the joints. Siente el movimiento desde las articulaciones. Try to realize how the joint moves. Trata de notar cómo se mueven las articulaciones. Those of you that you have more experience in my classes, Los que tienen más experiencia en mis clases, try to move from the joints. traten de moverse desde las articulaciones. Because you are more skilled now to connect the whole joints at the same time. Porque ahora son más habilidosos para conectar todas las articulaciones al tiempo. Then you can coordinate from your awareness the movement of your body from the complete joints. Entonces, desde tu conciencia puedes coordinar el movimiento del cuerpo desde las articulaciones. Next time you bend your head, La próxima vez que dobles la cabeza, que la inclines,
Stop and bring your right hand to the ground, Para y lleva la mano derecha al piso, to the left side. hacia la izquierda. Immerse your chest and your head. Sumerge el pecho doblando la cabeza. Bend your elbows to bring the head to immerse it on the ground. Flexiona los codos para llevar la cabeza hacia sumergirse al suelo. Don't touch the floor with your head, but you feel that sensation that you are immersing on the ground. No toques el suelo con la cabeza, pero deja sentir esa sensación de que te sumerges hacia el suelo. And then you straighten your back to lengthen your arms and lift your body. Y luego alargas tu espalda para alargar tus brazos y levantar tu tronco. And you can, from now, begin to do this movement in different directions. Y desde ya puedes empezar a hacer el movimiento en diferentes direcciones. The third Kankueb. Ese tercer Kankueb. Different directions. En diferentes direcciones. Then feel the movement in your joints. Siente el movimiento en tus articulaciones. If you observe is the left hip joint that is receiving the most quantity of movement, Si te das cuenta, es la cadera izquierda la que recibe la mayor cantidad de movimiento. and next time you bend, La próxima vez que te dobles, stop paras and go to Asana, y veas sentadillas, supporting your chest or your abdomen, your trunk on your left leg. apoyando tu abdomen o tu pecho o tu tronco en el muslo izquierdo. And lengthen your arms, Alarga tus brazos, go posture, postura de la vaca, and rest. en reposo. Let your elbows release or relax to the ground. Relaja los codos hacia el suelo And relax your body. y relaja el cuerpo. Complete breathing, Respiración completa, very deep but without any effort. muy profunda pero sin esfuerzo. Okay, and turn your trunk in a way that you can support on your left thigh, the left side of your trunk. Gira tu tronco de tal forma que puedas apoyar el lado izquierdo del tronco sobre el muslo izquierdo, Lengthen your arms in the same direction of your head. alargando los brazos en la misma dirección de tu cabeza. And rest there. Descansa ahí, Doing complete breathing, haciendo respiración completa, feeling your body during the complete breathing. sintiendo tu cuerpo durante la respiración completa, Then feeling the joints inflating with inhalation sintiendo tus articulaciones inflarse al inhalar and relaxing with exhalation. y relajándose al exhalar. Now lift the right arm Levanta el brazo derecho with the hand in a mudra. con la mano en el mudra. Release the right shoulder, Relaja el hombro derecho, the arm. el brazo. Your head is supported on your left arm. Tu cabeza se apoya en el brazo izquierdo. And pressing the left leg and the left hip joint against the floor with your trunk. Presionando la pierna izquierda contra el suelo, levantas el tronco. And inhale, lifting the arms in a Kankuebs. Inhala levantando los brazos en un cuclcán And lift the hands to your chest, exhale. y traes las manos frente al pecho al exhalar.
Now bring the right foot forward to Baddha Konasana. Pie derecho hacia adelante para ir a Baddha Konasana. And from Baddha Konasana, the fourth Kankueb. Y desde Baddha Konasana realizas el cuarto Kankueb. Support your hands on your heels or feet. Apoya tus manos sobre tus talones o sobre tus pies. And bend your back straight. Y inclínate hacia adelante con la espalda recta. Your elbows are open to the sides. Tus codos se abren hacia los lados. And begin to do a circle with your complete trunk. Throw the right up and throw the left down. Y empieza a hacer un círculo con todo el tronco, subiendo por la derecha, bajando por la izquierda. Those of you that, because the practice had the back very strong now, you can grab your elbows behind your back. Aquellos que ya debido a la práctica tengan una espalda muy fuerte y conectada, pueden agarrarse los codos por detrás de la espalda. Fourth Kankueb. Cuarto Kankueb. Then feel the joints. Siente las articulaciones. And feel the movement happen also in the joints. Y siente el movimiento también suceder en las articulaciones. But mainly in the hip joints. Especialmente en las caderas. Do the circle of the fourth Kankueb in the quantity you want. Haz el círculo del cuarto Kankueb en la medida que quieras. Can be a big circle. Puede ser un círculo muy grande Or a little circle. o pequeño. But the idea is, it is not about an effort or a challenge. Please don't invite your ego to do the class. Pero la idea no es que sea un desafío o un esfuerzo. Por favor, no invites a tu ego a la clase. It's about feeling pleasure. Se trata de sentir placer, Enjoying the movement. disfrutar el movimiento. Next time your body bend, stop and change the direction of the movement of the fourth Kankueb. La próxima vez que te inclines, paras y cambias la dirección del cuarto Kankueb. Why not to bring the ego to the yoga class? ¿Por qué no traer el ego a la clase de yoga? Because ego is made from lack, Porque el ego está hecho de carencia. la carencia. Then you bring your non-existent lack to do a class. Entonces traes tu carencia inexistente a hacer una clase. Then you want to be the best. Entonces quieres ser el mejor. Because in the best you feel you are nothing. Porque te siento el mejor, no siento. Porque en principio tú piensas que no eres nada. But this is not true. Pero esto no es cierto. You are the awareness that can observe the movement of the body in the fourth Kankueb. Eres la conciencia que puede observar el movimiento del cuerpo en el cuarto Kankueb. And next time, when your body stop, La próxima vez que inclines el cuerpo para, release your arms. You are grabbing your hands behind your back and support your hands on your knees. relaja los brazos, suelta los brazos si estabas sosteniéndolos detrás de la espalda y llévalos a tus rodillas. Lleva las manos a las rodillas. Support your hands on your knees. Apoya las manos sobre tus rodillas. Release the weight of your arms on your knees and unroll your body. Relaja el peso de los brazos a las rodillas y desarrolla el cuerpo. Then expand the abdomen, the chest, open the chest and lift the head. Y ahí expandes el abdomen, abres el pecho y levantas la cabeza. And straight bend your body from your hip joints. Y así, con la espalda recta, bajas, inclinando el cuerpo desde las articulaciones de las caderas. And then you bend your body straight. Y luego, entonces, inclinas el tronco erguido. And then you bend your head, immerse your chest and roll your body until you sit up. Y luego inclinas la cabeza, hundes el pecho, redondeas el cuerpo hasta que vengas a sentar. If you need to support your hands on your feet or ankles or on the ground, do it. Si necesitas apoyar las manos en los pies o en el piso, hazlo. Sometimes it's not so easy to do from your knees. A veces no es tan fácil hacerlo desde las rodillas. Then feel the movement of the fifth Kankueb happening in all your joints. Siente el movimiento del quinto Kankueb sucediendo en todas tus articulaciones. Don't be so attentive of your spine now.
No estés tan atento a tu columna ahora. Only the joints of the four limbs. Solo en las articulaciones de los 4 miembros. Las cuatro extremidades. Las 4 extremidades. Then each time you bend your body straight. Entonces la próxima vez que dobles el cuerpo erguido, Some, inclines el cuerpo erguido. some weight comes to your knees. Algo de peso llega a tus rodillas. And to unroll your body, Y para desenrollar el tronco, if you have your hands supported on your knees, si tus manos están sobre tus rodillas, then it's possible you have some help of your arm supports on your knees to unroll. es posible que utilices el apoyo de tus brazos sobre tus rodillas para desenrollar. And next time you bend, stop. La próxima vez que te inclines, paras. Put your hands on the ground. Lleva las manos al piso. And with your body bent towards the ground, Y con tu cuerpo inclinado hacia el suelo. your elbows a little bit bent. Tus codos un poco flexionados. Do the sixth Kankueb. Empieza a realizar el sexto Kankueb. Bend your head towards the left shoulder. Inclina la cabeza hacia el hombro izquierdo. Then you bend the trunk towards the left side. Entonces doblas el tronco hacia el lado izquierdo. And you lengthen the spine of the trunk and the head in a diagonal to the left side. Y alargas la columna del tronco en una diagonal hacia la izquierda. Then you move your left shoulder towards the ear Llevas el hombro izquierdo hacia la oreja to bend the head towards the right shoulder. para luego inclinar la cabeza hacia el hombro derecho. Bend the body towards the right direction. Doblar el cuerpo hacia la derecha And lengthen then the body in the right diagonal. y alargar el cuerpo entonces en una diagonal hacia la derecha. Then you do this movement as a snake that goes through the ground Haces este movimiento como una serpiente en el suelo, to the left and to the right, a la izquierda y a la derecha, over and over again. una y otra vez. Then the movement is mainly happening in your hip joints and your shoulders. Entonces el movimiento sucede principalmente en tus caderas y en tus hombros. Of course, on your spine. Y claro, en tu columna. Then you have a big movement on your neck. Entonces tienes un movimiento muy amplio en el cuello. Okay, and stop. Y para, And begin to do the seventh Kankueb. empieza a realizar el séptimo Kankueb. Begin to unroll your body. Desenrolla el cuerpo. And when you do the seventh Kankueb, Y mientras haces el séptimo Kankueb, that means that you are dancing in a free way with your spine, lo que quiere decir que estás bailando libremente con tu columna, with your trunk, con tu tronco, with your whole body. con todo el cuerpo. Change the position of your legs Cambia la posición de tus piernas to half lotus. a medio loto. Then support one foot on the other thigh Apoyas un pie en el muslo opuesto or on the calf o en la pantorrilla opuesta or the heel, the ankle, o sobre el tobillo. or one instep on the other soil. O apoyas el empeine sobre la planta del otro pie And dance. y baila. Those of you that can perform the complete Padmasana, Los que pueden realizar la Padmasana completa, do it. hagan. And the seventh Kankueb from the Padmasana. Y séptimo Kankueb desde la Padmasana. And you can move your arms Puedes mover los brazos and feel that you begin to move from your joints. y sentir que te mueves desde las articulaciones. Then you are performing a free dance. Realizando una danza libre. Do a deep breathing. Haz respiración profunda. Feel that you are moving from your joints.
Siente que te mueves desde las articulaciones. Even if you are in Padmasana, Incluso si estás en Padmasana, you can move the legs. puedes mover las piernas. And you lift up your legs and move it from your hip joints, your knees. Even you can move your feet to move your ankles. Y entonces puedes levantar un poco las piernas y moverlas desde las caderas, o incluso también puedes mover tus tobillos. Okay. And Kukulka. Realiza un poco el canal. Then finish the Padmasana. Termina la Padmasana. Lift your pelvis Levanta la pelvis. and pass your feet backward slowly. Lleva los pies hacia atrás lentamente. Lift your knees to Parvatasana. Levanta tus rodillas para Parvatasana. Open your fingers Abre tus dedos de las manos. and support your metacarpal bones on the floor in jaguar claws attitude. Y apoya los metacarpos en garras de jaguar. Then the pelvis lower Lleva la pelvis hacia atrás. and bend one knee, Dobla una rodilla, keeping the other leg straight, manteniendo la otra alargada. and then you exchange. Y luego cambia. You are doing bicycles now. Haciendo bicicletas ahora. Feel your joints Siente tus articulaciones. and feel that you are doing the bicycles from your joints. Siente hacer las bicicletas desde tus articulaciones. Shoulders, Hombros, hip joints, caderas, knees, rodillas, ankles, tobillos, elbows, hombros, codos and wrists. y muñecas. Move from your joints. Muévete desde las articulaciones. You are absolutely aware of your joints. Estás completamente consciente de tus articulaciones. Stop. Para, Lift your heels in Sumervasana. levanta los talones en su Asana. Open your chest. Abre el pecho. Lift your head. Levanta la cabeza. Join your feet Junta los pies, if you want. si quieres. Lift your pelvis Levanta la pelvis. upward towards the ceiling Arriba hacia el techo. and stay there. Quédate ahí. You are on the tips of your toes. Estás apoyándote sobre las puntas de los dedos de los pies. Sumervasana. And begin to move your pelvis and trunk towards the left and towards the right. En su Asana y empiezas a mover un poco el tronco hacia la izquierda y hacia la derecha. Little and soft. Pequeño y suave. And feel how the support and the weight changes to the joints of one side and after to the joints of the other side. Siente como el apoyo cambia de las articulaciones de un lado a las del otro. Feel the joints, Siente las articulaciones, receiving the exchange of the weight. recibiendo el cambio del peso. Stop in the middle Para en el centro. and lift the left leg straight. Levanta la pierna izquierda alargada. But don't turn the hip joint, don't turn the pelvis, I'm sorry. Pero no gires la columna de la pelvis. Then immerse more your chest Sumerge más el pecho. and now bend the knee Dobla la rodilla hacia el frente, hacia adelante. and bring it to the ground between your hands. Y llévala al piso entre tus manos. Sit on your left heel Siéntate sobre tu talón izquierdo, and do the preparatory to Rajapotasana. haciendo la preparatoria de Raya Potasana. Then lengthen your trunk. Alarga el tronco. If you need to support your hands on the ground, do it. Si necesitas apoyar las manos en el piso, hazlo. If you can support both hands or one hand on your thigh or on your left knee, do it. Si puedes apoyar ambas manos sobre tu muslo o tu rodilla izquierda, hazlo. Then you are in balance now. Y ahora estás en equilibrio. And if you want, you can keep your hands in the air. Si quieres, puedes llevar las manos en el aire, dejarlas en el aire. Then those of you that have the hands or on the ground or on the leg, Los que tienen las manos en el piso o en la pierna, open the right arm backward towards the right. abren el brazo derecho hacia atrás, hacia la derecha. Bending the index finger below the thumb. Doblando el dedo índice sobre el pulgar.
Those of you that wants to open the arms in a cross, Los que quieran abrir los brazos en cruz, you can do it. pueden hacerlo. If it's too much, don't do it. Si esto es demasiado, no lo hagan. Then, who have the back, the right arm towards the back side, then bring the right hand towards the right, or to support on the right side. Los que tengan el brazo hacia atrás, hacia la derecha, bajen el brazo derecho apoyando sobre el muslo derecho. And lift the left arm towards the ceiling. Y levanta el brazo izquierdo hacia el cielo. If it's too much, let the left hand on the leg or on the floor. Si esto es mucho, deja la mano izquierda en el muslo, en la pierna o en el piso. If somebody wants to bring the right hand towards the ground very close to the left foot, do it. Si quieres llevar la mano derecha al piso, muy cerca del pie izquierdo, puedes hacerlo. Or bend the right forearm behind the waist. O doblar el brazo derecho detrás de la cintura. Feel the joints. Siente las articulaciones. And from the consciousness of the joint, perform the posture. Desde la conciencia de las articulaciones, realiza la postura. Now finish the posture. Termina la postura. Bring the left hand towards the ground, Mano izquierda al piso, after the right one, luego la derecha. and go again to Varvatas. Y vuelve a palmas. Mountain posture. Postura de montaña. Press the metacarpal bones against the floor. Presiona los metacarpos contra el suelo. Deepening the Parvatasana. Profundizando en la palma. Release the hips to the ground. Relaja los talones hacia el piso. For that, you have to release your ankles. Para ello debes relajar los tobillos. Release the ankles. Relaja los tobillos. Connect the hip joints. Conecta con las caderas. And direct the hip joints upward to the ceiling and backward. Dirige las articulaciones de las caderas hacia arriba, hacia el techo y hacia atrás. If you need to organize your hands in a different position, do it. Si necesitas organizar tus manos en otra posición, hazlo. Then activate the sensation of the shoulders. Activa la sensación de tus hombros. Use your shoulders to improve the posture. Y Use the shoulders to improve the posture. usa tus hombros para mejorar la postura. And rest in shavasana. Descansa ahora en Shavasana. How? ¿Cómo? Bend the left knee towards the right side, turning the pelvis to the middle of the mat. Dobla la rodilla izquierda hacia la derecha para llevar la pelvis al centro del mat. And lie down on your back. Y acuéstate sobre tu espalda. Boca. Rest. Descansa. Release the limbs. Relaja las extremidades. Release the pelvis. Relaja la pelvis. Release the trunk. Relaja el tronco. Release the chest and the abdomen. Relaja el pecho y el abdomen. Release the back. Relaja la espalda. Release the neck and throat. Relaja el cuello y la nuca. Y la garganta. Release the head and the face. La cabeza y el rostro. Complete breathing now. Respiración completa ahora. Inflating all the trunk with the inhalation Inflando todo el tronco con la inhalación and transmitting this sensation to the joints. y llevando esa sensación de inflado a las articulaciones. With exhalation, Con la exhalación, feel that the joints releases. siente que las articulaciones se relajan. Then begin to do a softer and slower and deeper breath. Empieza a realizar una respiración más profunda y más suave. Más lenta. And bend your knees Flexiona la rodilla toward your chest. hacia el pecho. Turn your palms towards the ground Dirige las palmas hacia el piso. and lengthen your legs to lift your pelvis and body to Sarvangasana. Levanta las piernas para levantar la pelvis y el cuerpo hasta Sarvangasana. Then you support your pelvis with your hands.
Apoyas, sostienes la pelvis con tus manos. You don't need to keep the legs in a vertical line in relation with the ground. Las piernas no tienen que estar en una línea vertical en relación al suelo. You can bend the knees towards the forehead Puedes incluso doblar las rodillas hacia la frente, if it's too much. si es demasiado. Or keep the pelvis and the back on the floor, only lengthening your legs towards the ceiling. O dejas la espalda y la pelvis en el suelo y simplemente alargas las piernas hacia el techo. Or you can bring your back and your pelvis a little bit supported on your hands. O puedes llevar la espalda y la pelvis a apoyarse sobre tus manos. Okay, and continue performing the complete breath, Continúa con la respiración completa, feeling that you're inflating your joints. sintiendo que inflas tus articulaciones. If the posture, the asana, is not comfortable for you, Si la asana no es cómoda para ti, don't do it. no la hagas. Go to your back on the floor again. Vuelve a apoyar la espalda en el suelo. Okay, and with the legs lengthened, let the right foot go to the floor, to the ground, up of your head. Con las piernas alargadas, deja que el pie derecho vaya al piso por encima de la cabeza. And the left leg is still lengthened towards the ceiling. La pierna izquierda todavía está alargada hacia el techo. Now change. Cambia, Left foot to the ground with the leg lengthened. pie izquierdo al piso con la pierna alargada. But if you need to bend the knee, bend it. Pero si necesitas doblar la rodilla, hazlo. And if you don't reach the floor with your foot, doesn't matter. Y si no llegas al piso con tu pie, eso no importa. You can support the left knee on your forehead. Puedes apoyar la rodilla izquierda en tu frente. And if it's too much, don't do it. Si esto es demasiado, no lo hagas. But if it's easy for you, lengthen the right leg toward the ceiling. Pero si es fácil, alarga la pierna derecha hacia el cielo. The most important is not the posture. Lo más importante no es la postura, It's the inner state, the inner attitude in regards of the posture. es el estado interno, la actitud interna en la postura. Being aware about the posture, Siendo consciente de la postura, trying to do it, tratando de hacerlo, but cultivating the kindness with yourself. pero cultivando la amabilidad contigo mismo, contigo mismo. Lift the left leg to the ceiling Levanta la pierna izquierda al cielo and bring the pelvis downward again. y vuelve a bajar la pelvis. Then vertebral, vertebral. Vértebra por vértebra. You support again your back on the floor. Vuelve a apoyar la espalda en el suelo. Bend your knees. Flexiona las rodillas. Support your feet on the ground. Apoya los pies en el suelo. And lift the pelvis to Kandalasana. Y levanta la pelvis a Kandalasana. The feet can be in the distance of the shoulders. Los pies pueden estar separados a la distancia de los hombros. Lengthen your cervical vertebrae, your neck. Alarga tus vértebras cervicales, las del cuello. And can you dance there in half bridge? Podrías bailar ahí, danzar ahí, medio puente. Move your body from your joints. Mueve tu cuerpo desde las articulaciones. If it's too much, don't do. Si es demasiado, no lo hagas. And observe if you are doing effort, Date cuenta si estás haciendo esfuerzo and then do the less effort that is possible for you. y haz el menor esfuerzo posible para ti. Stop. Para, Bring the pelvis downward. baja la pelvis And lengthen the legs to stay in Shavasana again. y alarga las piernas para ir a Shavasana de nuevo. Rest. Descansa. Turn the head towards the left. Gira la cabeza a la izquierda. Bring the right hand to the left side of your body. Mano derecha a la izquierda del cuerpo. Bend your knees toward the left. Llevando las rodillas hacia la izquierda. And turn the body to go to Parvatasana.
Y giras el cuerpo para ir a Parvatasana. Then I will show you. Te voy a mostrar. It's kind of a dance. Es como una danza. Parvatasana. And now inhale into Surmedvasana. Y ahora inhalando a Sumedvasana. Lift your heels. Levanta los talones. Okay, your feet together. Los pies juntos. The hands open in jaguar claws. Las manos en garras de jaguar. Open your chest. Abre el pecho. Lift your head. Levanta la cabeza. And lift your right leg straight. Y levanta la pierna derecha recta. The right foot has to be relaxed. El pie derecho tiene que estar relajado. Because the idea is to lift the leg from the connection of the muscles of your pelvis. Porque la idea es levantar la pierna desde la conexión de los músculos de la pelvis. Not from tensing the leg. No desde tensionar la pelvis. Then open the chest, lift the head. Abre el pecho, levanta la cabeza. Activate the awareness of joints. Activa la conciencia de tus articulaciones. Breathe very deep. Respira muy profundo. Feeling the joints with the breathing. Sintiendo las articulaciones en la respiración. And bend the knee. Bring it forward. Dobla la rodilla y tráela hacia adelante. Between your hands on the ground. Entre tus manos al piso. And support your right hip joint on your right heel. Apoya la cadera derecha en tu talón derecho. Open your chest, lift your head. Abre el pecho, levanta la cabeza. Preparatory to Rajapotasana. Preparatoria de Rajapotasana. Release the right leg. Relaja la pierna derecha. Close your eyes. Cierra los ojos. Activate the connection of your joints. Activa la conexión de tus caderas, If de tus articulaciones. you can support your hands on your right thigh, do it. Puedes apoyar las manos en el muslo derecho, hazlo. Or only one hand. O solo una. Then your body is more vertical to the in the relation of the ground. Y así tu cuerpo está más vertical en relación al suelo. Then, if it is possible for you, release the hands from the thigh. Si es posible para ti, suelta las manos del muslo. Then you are in a balanced posture. Estando en postura de equilibrio. If you release the hands. Si relajas las manos. And then open your arms. Can be only the left arm backward, Abre los brazos y puede ser solo el brazo izquierdo hacia atrás. while the right hand is still supported in some part. Mientras la mano derecha está apoyada en alguna parte. Or you can open your arms in a cross. O puedes abrir ambos brazos en una cruz. And turn your head to look to the left hand. Gira la cabeza, mirar a la mano izquierda. If you want to support your left hand on the left thigh, do it. Si quieres apoyar la mano izquierda en el muslo izquierdo, hazlo. Then you lift the right arm Y ahí levantas el brazo derecho to the ceiling. hacia el cielo. Or if you want to support the right hand on the ground, very close to the right foot, O si quieres apoyar la mano derecha en el piso muy cerca del pie, la mano izquierda en el piso muy cerca del pie derecho, do it. hazlo. Or you can move your left forearm behind your waist, your lumbar zone, O puedes llevar el antebrazo izquierdo detrás de tu cintura, a tu zona lumbar. and bend your index fingers below your thumbs, Dobla los índices en los pulgares and perform the asana from the joints. y realiza la asana desde las articulaciones. If you need to rest, rest. Si necesitas descansar, descansa. And bring the right hand again to the ground. Baja la mano derecha al piso. Now the left hand. Ahora la mano izquierda. Rest your body Descansa el cuerpo. and go to Parvatasana again. Y ven de nuevo a Parvatasana. Bring your heels in the direction of the ground. Dirige los talones hacia el suelo, Deepen the posture. profundizando la postura. Bring the pelvis forward and backward. Lleva la pelvis hacia arriba y hacia atrás. And in Parvatasana, move your body to the left and to the right. Y en Parvatasana empieza a mover el cuerpo a la izquierda y a la derecha. Not too much. No demasiado. The necessary only to feel the joints receiving the weight from the movement.
Haz solo lo necesario para sentir que son las articulaciones las que reciben la distribución del peso. And feel that if you can move from the hip joints and the shoulders in a coordination. Y mira si puedes moverte desde las caderas y los hombros en coordinación. Then are the hip joints and the shoulders that makes your body move. Entonces son las caderas y los hombros las que hacen tu cuerpo mover. Stop. Para. Deepen in the Parvatasana. Profundiza la parvatasana. And now bend your knees to jump forward in front, in sit-on front position. Y ahora dobla las rodillas para sentar hacia adelante en front. You join your palms in front of your chest. Junta las palmas frente al pecho. Bend the body a little bit forward, but with the trunk straight. Lleva el cuerpo un poquito hacia adelante, pero con el tronco erguido. And begin to do the sixth Kankueb, I'm sorry. Y ahí empieza a realizar el sexto canto. If it's too much for you, do the seventh. Si esto es demasiado, haces el séptimo. If you are having the sensation of losing the control of the body and losing the balance, then support your hands on the floor. Si tienes la sensación de estar perdiendo el control del cuerpo o el equilibrio, lleva las manos al piso. Seventh Kankueb. Séptimo canto. Try to release the legs and hip joints. Trata de relajar las piernas y las caderas. And feel how all the joints are moving in the sixth or in the seventh Kankueb. Y trata de sentir cómo se mueven todas tus articulaciones en el sexto o séptimo canto. Let the weight change on your ankles. Deja que el peso cambie entre tus tobillos. Then in this way, try to immerse more and more your trunk between your thighs. Y de esta manera trata de sumergir cada vez más y más el tronco en tus músculos. Then some of you will rest. Algunos de ustedes van a descansar, Then you will stop and you'll sit. entonces paran ahí. But other of you will turn your arm around your right arm, around your right leg. Pero otros van a girar el brazo derecho a abrazar la pierna derecha. And with the left arm behind your back, you will try to grab your hands. Y llevando el brazo izquierdo detrás de la espalda, van a tratar de agarrar las manos. And you will turn your head towards the ceiling. Y ahí giras la cabeza hacia el techo. And stop that. Deja eso. Release the arms. Relaja los brazos. And hook the arcs of your soils with your hands. Y agarra los arcos de los pies con las manos. To do your pelvis. Para levantar la pelvis. Exhale. Exhala. Distribute the weight between heels and toes. Y ahí distribuye el peso entre los talones y las puntas. Bend your head. Inclinando la cabeza. Inhaling, then again your knees to sit, lifting your head, opening your chest. Inhalando, flexiona las rodillas para sentarte, luego abriendo el pecho, levantando la cabeza. And exhaling, you lift your pelvis. Exhalando, Your head. levantas la pelvis, inclinas la cabeza. Stay there with your pelvis upward. Quédate ahí con la pelvis hacia arriba. Feel your joints. Siente tus articulaciones. Giving also weight to your balls, to the tip of your feet. Dándole el peso también un poco a las puntas de los pies. Do the seventh Kankueb. Haz el séptimo canto. Be careful with your knees. Y ten cuidado con tus rodillas. Don't hurt your knees. No molestes tus rodillas. Try to move mainly from your hip joints, Trata de moverte principalmente desde las caderas, using your knees. Suavizando tus rodillas. And again, sit De nuevo, siéntate in front. en rana. Release the hands. Relaja las manos. Join your palms in front of your chest. Junta las palmas frente al pecho. If it's too much, rest. Si esto es demasiado, descansa. Remember that classes are a multi-level class. Recuerda que las clases son multinivel. Then people that doesn't have enough skill and control of your body and your mind developed, then you can lie down and rest. Porque aquellos que no han desarrollado todavía la habilidad o el control del cuerpo, pues simplemente descansan.
on your back. sobre su espalda. It's a process. Es un proceso. Don't rush. No te apresures. Only your ego, the lack, wants to reach now. Solo la carencia de tu ego quiere alcanzarlo ya, But you are full of awareness. pero estás llena de conciencia. Then use the awareness. Entonces usa la conciencia. Doesn't matter in which level you use your body. En Which level. No importa en qué nivel usas el cuerpo. Okay, then move your left arm around the left leg. Ahora alza la pierna izquierda con el brazo izquierdo. And bring the right arm backward Lleva el brazo derecho por detrás to grab your hands. para agarrar tus manos. Turn your head to look to the heaven towards the right side. Gira la cabeza, mirar hacia el cielo por el lado derecho. Feel your joints. Siente tus articulaciones. Could you move in this position? ¿Podrías llegar a moverte en esta posición? Do you have enough control of your muscle that you could move in any position? ¿Tienes suficiente control de tus músculos que podrías llegar a moverte en cualquier posición? In a soft way. De manera suave. Move your shoulders. Move your shoulders. Mueve tus hombros. And stop. Y para. Bring the hands to the arch of your soles to lift your pelvis. Lleva las manos a los arcos de tus plantas de los pies para levantar la pierna. The head is bent, La cabeza está inclinada, looking between the legs. mirando entre tus piernas. The pelvis is pointing to the ceiling. La pelvis apunta hacia el cielo. Distribute the weight towards your bone, Distribuye el peso en las plantas de los pies. hacia las puntas de los pies, to the tip of your toes. Okay. And move your pelvis to the left and to the right. Mueve la pelvis a la izquierda y a la derecha. Feel your joints. Siente tus articulaciones. Okay, stop. Para. Release the hands from your feet Suelta las manos de los pies and Padahastasana. y ve a Asanas. Organize your feet with the outer edge parallels. Organiza los pies con los bordes externos paralelos And Padahastasana. y ve a Asanas. Feel the hip joints. Siente las caderas. Direct or point the hip joints toward the ceiling. Dirige o apunta con las caderas hacia el techo. Grab your ankles with your hands, of course, Agarra tus tobillos con tus manos by the back parts of your ankles. por la parte de atrás de tus tobillos. The Achilles tendon, you say in English. Aquí está el muslo. Okay, and rest. Y descansa. Support your hands on the floor Manos al piso, with the fingers pointing forward. con los dedos apuntados hacia el frente. And bend your knees to support it on your arms. Dobla las rodillas para apoyarlas sobre tus manos. Kakasana, Y ve a Kakasa. the crow posture. Postura de cuerpo. If you can, keep your eyes closed, do it, but if you need to open your eyes, open it. Si puedes mantener los ojos cerrados, hazlo, pero si necesitas abrirlos, ábrelos. Perform the posture from your joints. Realiza la postura desde las articulaciones. It's possible you have the sensation that you will lose your balance. Es posible que tengas la sensación de que vas a perder el equilibrio. Okay. And those of you that wants to go to Chaturanga from Kakasana, do it. Y los que quieran ir a Chaturanga desde Kakasana, háganlo. Or only you can go to Chaturanga in the process that is comfortable for you. O puedes ir a Chaturanga en el proceso que sea cómodo para ti. And without supporting your body on the ground, Sin apoyar el cuerpo en el piso, move your body to the left and to the right. mueve el cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha. And go to Coyote. Y de ahí a Coyote. And from Coyote to Parvatasana. Y de Coyote a Parvatas. And from Parvatasana, bend the right
knee toward the left side to land on your back. De Parvatasana, dobla la rodilla derecha hacia la izquierda para acostarte sobre tu espalda. In Shavasana. En Shavasana. Rest your body. Descansa el cuerpo. And release all your muscles. Relaja todos tus músculos. Give the support of your body to the ground. Dale el apoyo del cuerpo al piso. And do the complete breathing. Y realiza respiración completa. Inflating your whole trunk, Inflando todo el tronco. the joints. Las articulaciones. And with the exhalation, releasing the joints and the whole trunk. Y con la exhalación relajas las articulaciones y todo el tronco. And bend your knees. Flexiona las rodillas. Bring the knees in the direction of your chest. Lleva las rodillas hacia el pecho. Turn your palms toward the ground. Gira las palmas hacia el piso. And lift your pelvis. Levanta la pelvis. Halasana. Asanas. Bringing your feet in the direction of the ground, the same line of your head. Llevando los pies hacia el piso, en dirección del piso, en la misma línea que la cabeza. It's not necessary to interlace the fingers behind the back. No es necesario entrelazar los dedos detrás de la espalda. You can keep your palms supported on the ground. Puedes dejar las palmas apoyadas hacia el piso. If your feet doesn't reach the ground, support or approach your knees or your forehead. Si tus pies no tocan el piso, lleva la frente hacia la rodilla. No, las rodillas hacia la frente. And if it's too much for your back and your body, don't do it. Si esto es demasiado para tu espalda y tu cuerpo, no lo hagas. You can bring back the body a little bit or complete. Puedes llevar el cuerpo un poquito hacia atrás o por completo. And begin to walk to the right and to the left. Empieza a caminar hacia la derecha y hacia la izquierda. If your feet are on there and your knees on your forehead, then move your pelvis to the left and to the right. Si tus rodillas están en la frente y los pies en el aire, llevas la pelvis un poquito a la izquierda y a la derecha. And breathe very deep. Respira muy profundo. Let your head turn. Deja que tu cabeza gire. Don't block your neck. No bloquees el cuello. It's not a good idea. No es una buena idea. Stop in the middle. Para en el centro. Hook your big toes Engancha los dedos gordos with your index fingers. con tus dedos índices. If it's easy for you, open your legs. Y si es fácil para ti, abre las piernas. Straight. Alargada. If you have done with me the workshop for your back and for the inverted postures, Si has hecho conmigo el taller de posturas invertidas, only if you have done with me that, solo si has hecho eso conmigo, roll to sitting Baddha Konasana. rueda para sentarte en Baddha. And turn again to go power, Y vuelve a rodar hacia atrás, the same position. a la misma posición. And again, roll to sitting Baddha Konasana. De nuevo rueda hacia sentar Baddha And roll backward to the same position. y ruedas hacia atrás a la misma posición. Entonces que se dice abanico invertido, inverted fan, Vale. inverted fan. Okay. And release your big toes. Suelta los dedos gordos, Letting the arms in the same position. dejando los brazos en esa posición. Lift the legs. Levanta las piernas.
You are supporting now on the head, in your head and shoulders and arms. apoyándote en tu cabeza, hombros y brazos. Can you begin to dance with your limbs, Podrías empezar a danzar con tus extremidades, with your lower limbs, extremidades inferiores, with your legs? con tus piernas. Dance with the joints, Baila desde las articulaciones, and they are en el aire. something that you are walking in the space Algo como si estuvieses caminando en el espacio or dancing in the space. o bailando en el espacio. Okay, and stop. Bueno, If it's possible for you, bring downward vertebra by vertebra si es posible para ti, lleva hacia el piso vértebra por vértebra, without the support of your hands. sin el apoyo de las manos. If you need to use your hands to support your pelvis, do it. Pero si necesitas usar tus manos para apoyar tu pelvis, hazlo. Vertebra by vertebra. Vértebra por vértebra. Then your legs, Dobla las piernas, support your feet on the ground, apoya las plantas de los pies en el piso, the same distance of your shoulders. en la misma distancia que tus hombros. Bring your hands below your elbows. Lleva las manos debajo de No, tus, below your shoulders, I'm sorry. las manos debajo de tus hombros, Pointing to the pelvis. apuntando, los dedos apuntando hacia la pelvis. With the pelvis. Levanta la pelvis. And move to the left and to the right very soft. Y ahí muévete muy suave a la izquierda y a la derecha. And if you want to dance with the pelvis, with your pelvis in the air, do it. Y si quieres bailar con la pelvis en el aire, hazlo. If it's too much for you, don't do. Si esto es demasiado para ti, no lo hagas. Because you can hurt your body. Ten cuidado porque puedes lastimar el cuerpo. Someday you will do that. Algún día lo harás. But if for now it is the money for you, don't do it. Pero si por ahora es muy demandante para ti, no lo hagas. Because first you have to learn how to use your body to do that. Porque primero tienes que aprender a usar tu cuerpo para poder hacerlo. And it's a process. Y eso es un proceso. Okay, bring the pelvis downward. Baja la pelvis, Lift the feet levanta los pies and grabbing your thighs very close to your knees, the back part of your knees, lengthen your legs. y agarrando tus muslos muy cerca de las rodillas, por detrás, levanta las piernas. Alargas, With the head, levanta la cabeza, lengthen the legs to the ceiling alarga las piernas al cielo and push the hips in the direction of the ground to sit. y lleva los talones hacia el suelo para sentar. And then find a way to lie down on your back again, lifting the legs in the same way to the ceiling. Y encuentra una manera de volver a acostarte en el suelo, levantando las piernas hacia el cielo. Then keep the legs straight. Mantén las piernas alargadas. If you need to keep a little bit, bend the knees, do it. Si necesitas doblar un poco las rodillas, hazlo. And again, sit. Y de nuevo, sienta. With the head, Levanta la cabeza, push the straight legs in the direction of the floor. dirige las piernas alargadas en dirección del suelo. And bring your body as in Paschimottanasana. Y ahí doblas tu cuerpo hacia las piernas en Paschimottanasana. As Como en Paschimottanasana. or like Paschimottanasana. And find a way to go to your back again. Y encuentra la manera de volver sobre tu espalda. Inhaling Inhala. and exhaling, sitting and going to Paschimottanasana. Exhalando te sientas y vas como Paschimottanasana. Inhaling, you go to your back. Inhalando vas hacia tu espalda. And exhaling, you go to sit as in Paschimottanasana. Exhalando vas y te sientas como en Paschimottanasana. Okay, and go to your back again. Ve sobre tu espalda de nuevo. Bend your knees. Flexiona las rodillas. Support your feet on the ground. Apoya los pies en el piso. The feet separated at the same distance of the shoulders. Los pies separados a la misma distancia que los hombros. Lengthen the arms to the ceiling. Alarga los brazos al cielo. Bend your elbows. Flexiona los codos. To put your hands below your shoulders with the palms supported on the floor. Para poner las manos en el piso, las palmas en el piso, con los dedos apuntando hacia los pies. And the fingers are pointing to the pelvis, then lift your pelvis. Y ahí levantas la pelvis. And those of you that can support the top of your head on the floor between your hands, do it. Los que puedan apoyar el tope de la cabeza en el piso, entre las manos, lo hacen.
And those of you that can lift the body in chakrasana, do it. Y los que puedan levantar el cuerpo en chakrasana lo hacen. Then begin to move from your joints. Y ahí empieza a moverte desde las articulaciones. Be careful with your neck if you have your head supported on the ground. Ten cuidado con el cuello si la cabeza está apoyada en el piso. Do it very soft Hazlo muy suave from your joints. desde tus articulaciones. And when you need to stop and to rest, you rest. Y cuando necesites parar y descansar, descansa. Okay, stop that. Para eso, Bring the pelvis downward. baja la pelvis And bend the knees toward the chest. y flexiona las rodillas hacia el pecho. Interlace your fingers behind your head. Entrelaza los dedos de las manos detrás de la cabeza. Lift your elbows. Levanta los codos, Lift your head. levanta la cabeza. Lengthen your legs toward the ceiling. Alarga las piernas hacia el cielo And roll to one side and to the other side. y empieza a rodar un poquito hacia un lado y hacia otro. So, Suave, little. pequeño. Stop. Para And lie down in short. y acuéstate en shabbat. And rest your body. Descansa el cuerpo. These classes are multi-level, Estas clases son multinivel, but you have to be careful. pero tienes que cuidar. Yeah, the most of the people have this empty ego, La mayoría de las personas tienen un ego carente and then you want to fill up this lack with the challenges. entonces quieren llenar esta carencia con los desafíos. Then you want to know that you can. Entonces tú quieres saber que puedes Then you force yourself, y te esfuerzas. and then you want to go more than that is possible for you, Entonces te empujas a hacer más de lo que es posible para ti. and it's not good. Y eso no está bien. You need to learn first. You need to learn first, Tienes que aprender primero. and the first that you have to learn is to be aware about your limits. Y lo primero que tienes que aprender es ser consciente de tus límites. But this is not the way. Pero It's esa no es la manera. better be aware about your possibilities Es mejor ser consciente de tus posibilidades, without any ambition. sin ninguna ambición. You have intentions, Tienes intención, you have sankalpa, tienes sankalpa. then you have a projection Entonces tienes una proyección of your action, de tu acción. but being always aware about your potentiality, your possibilities, I'm sorry. Pero siempre siendo consciente de tus posibilidades. Then if you work in your possibilities Por lo que si trabajas en las posibilidades with kindness, con amabilidad, with patience, con paciencia, but the most important, with awareness, pero con lo más importante, conciencia, you will learn vas a aprender and you will develop a lot of new possibilities, y vas a desarrollar nuevas posibilidades. because this is your potentiality. Porque esa es tu potencialidad. With the body and with the mind. En el cuerpo, con el cuerpo y con la mente. Be always detached, Siempre desapego, desde el desapego. only cultivating awareness. Solo cultivando conciencia. And around the awareness, an attitude of love, Y con la conciencia una actitud de amor, compassion, compasión, kindness, amabilidad, detachment, desapego. always detachment. Siempre desapego. Okay, prepare to move. Prepárate para moverte. Turn the head towards the right. Gira la cabeza hacia tu derecha. Bend the left leg. Flexiona la pierna izquierda. Support the left foot on the ground. Apoya el pie izquierdo en el piso.
Bring the left arm towards the right. Lleva el brazo izquierdo hacia la derecha. Turn the trunk towards the right. Giras el tronco hacia la derecha. And then support the right hand in the other side of the mat. Apoyas la mano derecha en el otro lado del mat. Move the pelvis upward. Mueve la pelvis hacia arriba And you arrive to Parvatasana. para llegar a Parvatasana. Okay. Deepening the Parvatasana. Profundizando la Parvatasana. Bring the knees downward to the ground. Lleva las rodillas al piso. Sit on your heels. Siéntate sobre tus talones And rest. y descansa. If you need to support your hands or your elbows or arms on the ground, do it. Si necesitas apoyar manos, codos en el piso, hazlo. Close your eyes Ojos cerrados. and observe your sensations. Observa tus sensaciones. Okay. And those of you that can perform Sirsasana, Pranayama, or even Vichirkasana, do it. Y los que puedan realizar Sirsasana o Pranayama Sí, o Vichirkasana es el escorpión. o Vichirkasana hagan. People that doesn't know how to do that, Los que no saben hacer esto you will go to half headstand. van a medio paro de cabeza. Then bend your body and support on the ground the elbows, Donde forearms and interlace your fingers. dobla tu cuerpo y apoyas los antebrazos, codos, manos en el piso, entrelazando los dedos. The elbows in the same distance of the shoulder. Los codos a la misma distancia de los hombros. And put the top of your head on the ground, Lleva el tope de la cabeza al piso, approaching your head between your palms. llevando la cabeza hacia tus palmas. Then grab your head with your palm with the finger interlaced. Entonces agarras la cabeza con las manos, con las palmas de las manos, con los dedos entrelazados. But the hands are still touching the floor. Pero las manos todavía siguen tocando el piso. Bend your ankles. Flexiona los codos. Support the tip of your toes on the ground. Apoya los dedos de los pies en el piso. And lift the knees. Y levanta las rodillas. Half headstand. Medio paro de cabeza. And you sit down. Y te quedas ahí. And you begin to move your ankles, Y empiezas a mover tus tobillos, lifting your heels and bringing your hands down. Or levantando los talones. yo traduzco. Levantando los talones y volviéndolos a traer hacia el piso. And now you can walk to one side and to the other side, y ahora puedes caminar hacia un lado y hacia el otro. And if you are in an inverted posture, then try to perform that posture from the awareness of your joints. Si estás en la postura invertida, trata de realizarla desde la conciencia de tus articulaciones. How can you use the awareness of your joints to perform the posture? ¿Cómo puedes usar la conciencia de tus articulaciones para realizar la postura? In the previous class, the yesterday class, we did from the spine. En la clase de ayer lo hicimos desde la columna. Then here we cultivate the most complete awareness of the body that is possible for us. Entonces cultivamos la conciencia más profunda del cuerpo que sea posible para nosotros. Okay, then finish the posture. Ya pueden terminar la postura. And go to pantry posture. Voy a seguir traduciendo. Y vea postura de palmera. Then with your pelvis, with your knees in the same distance of your shoulders. Levanta la pelvis, rodillas a la misma distancia de los hombros. Lengthen your spine. Alargando la columna. Don't force anything. No fuerces nada. The posture has to be the most easy and comfortable for you. La postura tiene que ser lo más fácil y cómodo para ti. And finish the posture. Suelta y termina la postura. Cross one leg.
Cruza una pierna and sit y sienta. in meditation posture. En postura de meditación, Mainly swastikasana. especialmente, principalmente swastikasana. And close your eyes. Ojos cerrados. Remove your gluteus, your thighs, to support the base of your pelvis directly on the ground. Retira los glúteos de los isquiones, dejando que se apoyen hacia el suelo. And release hands and arms on your knees. Y relaja las manos y los brazos sobre tus rodillas. Feel your body. Siente tu cuerpo. Release it. Relaja. Connect your breath. Conecta tu respiración. Bring your attention to your nostrils. Lleva la atención a tus fosas nasales And observe the quantity of air that passes through each nostril. y observa la cantidad de aire que pasa a través de cada fosa. Classic Kapalbhati. Kapalbhatis clásicos. 3 rounds of 30 classic Kapalbhati each round. 3 rondas de 30 Kapalbhatis clásicos cada ronda. 3 series. 3 series. Then, for the exhalation, you will contract the abdomen very fast. Para la exhalación vas a contraer el abdomen muy rápido, But for the inhalation, pero para la inhalación you will take there because you release the abdomen, tomas el aire porque relajas el abdomen, not because you inhale. no porque inhalas. Then you exhale, contracting the abdomen fast, Exhalas contrayendo el abdomen rápido, but the air comes in because you release the abdomen. pero el aire ingresa porque relajas el abdomen. Then, if it's not easy for you, do 20 or 10. Si no es fácil para ti, haz 20 o 10. I will translate from now. Then don't rush. Only do it fast if it's clear for you. If you really control the Kapalbhati. Entonces no te apures. Solo lo haces rápido si ya controlas el Kapalbhati. Because if no, you will finish doing a Vastrika. Si no, pues vas a terminar haciendo una Vastrika. Here the most important is to have this awareness of the relaxation of the abdomen. Aquí lo más importante es tener conciencia de la relajación del abdomen. Then when you finish the 30 or the 20 or the 10th, then you stop and rest, observing your sensations. Entonces cuando terminas el Kapalbhati número 30 o el 20 o el 10, pues simplemente paras, observando, respirando de forma natural y observando los efectos de la práctica. Second Kapalbhati, segundo Kapalbhati clásico. Begin. Last one, last series. Begin. Comiencen con la última serie.
Anuloma Viloma Pranayama in 3 parts. Anuloma Viloma Pranayama en 3 partes. Then inhale very deep. Inhala profundamente. Exhale complete. Exhala completo. Stop the breath para la respiración. And you will take only 1/3 part of the capability of breathing. Vas a inhalar tomando solamente una tercera parte de tu capacidad de inhalación. And then you stop. You count 3 ohms in this way. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm in your mind in silence. And then you inhale the second third part. Entonces cuentas 3 veces ohm y después inhalas llenando otra tercera parte. Then you count 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 3 ohm without breathing. And you finish inhaling the complete third part. And then you stop the breath, Antarkumbhaka, and count 5 ohms. Again, without breathing. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, and you exhale. Anuloma Viloma. Okay? Entonces, is clear? I hope it's clear for you in your house. Then I will repeat in English first. Inhale very deep. Exhale complete. Keep there out for a while and prepare. Inhale only 1/3 part and stop. Then count 3 ohms mentally while you don't breathe. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, and then inhale another third part. Stop and count 3 ohms. And in the end, you inhale completely, the last third part. Then you are filling up all your system of breathing and you stop counting 5 ohms with the body absolutely released, but with the Antarkumbhaka. And then you exhale and you rest. And you continue doing that. Then you rest, you take some rest, wait for a moment to observe your sensations and you repeat the Anuloma Viloma. Entonces en español, inhala profundamente, exhalas completo, retienes el aliento un momento para prepararte y entonces inhalas llenando solo de una tercera parte, tomas solo una tercera parte de la capacidad de aire y retienes. Cuentas ohm, 3 ohms mentalmente, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm y entonces inhalas tomando una segunda tercera parte, retienes, cuentas 3 ohms también e inhalas tomando la última tercera parte llenando todo tu sistema. Retienes el aliento y cuentas 5 ohms, tratando de mantener el cuerpo lo más relajado posible. Y exhalas. Respiras. And people that has now the control of this pranayama, that is one of the most important pranayamas of the Swara Yoga and the Hatha Yoga and the Kundalini Yoga, then do it dividing the breath regarding the joints. Then first, after you exhale, you begin to inhale and stopping being aware about your ankles. You count 3 ohms and take the little next inhalation, being aware about your knees. Count 3 ohms. Then the hip joints. After inhaling a little bit, 3 ohms. Then you continue inhaling a little bit, shoulders, blah, blah, blah. You understand? If you don't understand it because you don't manage the Anuloma Viloma, then do it in 3 parts. Para aquellas personas que ya saben hacer Anuloma Viloma, la tapada, que lo dominan, entonces comiencen a hacerlo ya pero dividido por la conciencia de cada uno de los pares de articulaciones. Después de exhalar y retener el aliento, inhalan un poquitico, tomando conciencia de los tobillos, retienen el aliento, cuentan 2 o 3 ohms, inhalan otro poquito, estableciendo su conciencia en las rodillas,
3 ohms, inhalan otro poquito, estableciendo su conciencia en las caderas, inhalan otro poquito en los hombros, después en los codos, después en las muñecas y exhalan. Después de retener 5 tiempos, 5 ohms arriba. And today you will only perform the A stage. Hoy van a hacer solamente la trabaja. And with the next exhalation, stop. And stay there observing your sensations. Con la próxima exhalación paras y te quedas ahí observando tus sensaciones. Being aware about your sensations, siendo consciente de tus sensaciones. And now bring your attention to Brumadia, y trae la atención a Brumadia, behind your eyebrow center, detrás de tu entrecejo. And observe the sensations in Brumadia, y observa las sensaciones en Brumadia. Then stay in Brumadia, observing its sensations. Te quedas en Brumadia observando sus sensaciones. Then try to dissolve your awareness in the sensations of Brumadia. Trata de disolver tu conciencia en las sensaciones de Brumadia. So it's something that you are immersing in Brumadia very deep. Es como si te estuvieras sumergiendo muy profundo en la experiencia de Brumadia. Behind your eyebrow center, detrás de tu entrecejo. Okay. And little by little, begin to bring back your awareness to your physical body. Poco a poco comienza a traer de regreso tu conciencia a tu cuerpo físico. To feel the shape of your body that is related to a mental image that you have about yourself. Para sentir la forma tridimensional de tu cuerpo que está ligada o guiada a una imagen que ya tienes cultivada en ti, construida en ti.
And bring your attention to the supports of your body on the ground y traes la atención a los apoyos de tu cuerpo sobre el piso. And the shape of your body occupying a place in the space, a la forma de tu cuerpo ocupando un lugar en el espacio. And begin to externalize your attention, comienza a externalizar tu atención. Try to feel around yourself, trata de sentir alrededor tuyo. Remembering the furniture, the walls, the people that is around you. Tratando de recordar los muebles, las paredes, la gente que está alrededor tuyo. And then listen to the sounds of the environment. Entonces ahora escucha los sonidos del entorno. Connect your breath again. Conecta de nuevo tu respiración. Feel your hands and feet. Siente tus manos y pies. Take a deep inhalation. Toma una inhalación profunda. And with the exhalation, begin to move your fingers. Con la exhalación comienza a mover los dedos. To move your body, mover tu cuerpo. And prepare to finish the class chanting the Om mantra in this little spot of light that you visualize behind Brahmaya. Prepárate para terminar la clase cantando el mantra Om en ese punto de minuto de luz que visualizas detrás de Brahmaya. Inhale. 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 Join your palms in front of your chest, junta tus palmas de las manos al frente de tu pecho. Bend your head toward your heart. Entrega la cabeza a tu corazón. Inclina. Hari Om Tat Sat. Espero que hayan disfrutado de esta clase. I hope you have enjoyed this class. See you in the next one. Ciao.